Hace buen tiempo hice un video llamado Top 5 libros de mecánica clásica, pero no lo terminé debido a la duración del video. Sin embargo, hubo gente que le llegó a gustar y querían pronto la segunda parte, lo cual me alegra. Entonces, en este video vengo a terminar lo que empecé. Si no has visto mi video anterior, te dejaré una nota para que vayas a verlo. Antes de que siga, quiero aclarar que este top está a base de mi experiencia. Mi intención es más informarte del contenido de los libros que recomendarte a que los leas. Y si compras estos libros, es bajo tu responsabilidad la decisión de compra. Bueno, no creo que hagas mal compra, ya que uno nunca se arrepiente por adquirir conocimiento, pero es importante aclarar esto. Sin más que decir, comencemos. En el top 2 evoco el libro Mecánica Clásica de la editorial UNED, y cuyos autores son Josep Español, Ignacio Zúñiga y Mar Serrano. UNED, Universidad de Educación a Distancia, es una universidad pública española que tiene su editorial en el cual los docentes publican libros muy bien didácticos a sus estudiantes, y el libro de mecánica clásica no es la excepción. Acá haré un paréntesis y te diré que los libros de UNED en general para cualquier tema son los mejores para leer. La motivación de este libro es presentar de manera clara y precisa algunos conceptos que los autores nunca pudieron entender en los libros de texto usuales. Este libro es único por su desarrollo. Me ayudó a entender lo que significa esta misteriosa ecuación que se usa en dinámica de cuerpo rígido y sistemas de referencia no inerciales. La ecuación relaciona las tasas de variación de un vector en distintos sistemas de referencia. Claro está que el libro no usa esa ecuación, sino que hace un desarrollo propio y en cambio usa una ecuación equivalente en función de matrices de rotación, aclarando totalmente cuál es el significado de la primera ecuación. Esto no lo vi en ningún otro libro. La mayoría de los autores que leí daban argumentos físicos para justificar la primera ecuación, pero lo que significaba matemáticamente quedaba en lo oscuro. Este libro logra explicarte exitosamente el significado matemático y te aclara todas las dudas que involucran esas ecuaciones. El enfoque del libro es a base de matrices de rotación. Por cierto, este libro define la velocidad angular de una manera elegante. La velocidad angular no es tan fácil de definir. En la mayoría de casos puede confundirte. Este libro te advierte de todo eso y logra dar una explicación clara. Cito a los autores. Puede que algunas nociones intuitivas, como por ejemplo que la velocidad angular es un vector dirigido a lo largo del eje instantáneo de rotación, no son del todo correctas. El libro además presenta problemas discutidos y resueltos que tienen una riqueza física inigualable. El enfoque de este libro es deductivo, se va desde lo general a lo particular. Sin más preámbulos, comento todos los capítulos de este maravilloso libro. La mecánica clásica estudia los cuerpos macroscópicos. Se hace una hipótesis de que los cuerpos están constituidos de partículas puntuales. Este primer capítulo hace estudio de la cinemática y de los sistemas de referencia. Acá introduce el concepto de matriz de rotación, que se usará en todo el libro, y a base de esa matriz construye toda la teoría de transformaciones de coordenadas de un sistema de referencia a otro sistema de referencia en movimiento relativo. De este desarrollo aparece el término velocidad angular, el cual le da una interpretación. Demuestra que la velocidad angular no está en el eje de rotación en general para todo movimiento. Esta primera lectura ya se está hablando de aceleración azimutal, aceleración de Coriolis, aceleración centrífuga, aceleración de arrastre. Es una lectura recomendada al interesado en ver un enfoque distinto de la cinemática al que es habitual. En el capítulo 2, el autor hace el desarrollo de Newton, comenta el concepto de estrellas fijas y el problema con este, clasifica las fuerzas, las que dependen de la posición, las del tiempo, las que dependen de la velocidad. Acá debo recomendar leer cómo resuelve el problema de las partículas en un campo magnético. Es revelador cómo describe por completo el movimiento con pocas líneas de ecuaciones. Además, habla de las fuerzas ficticias debido a los movimientos relativos, Coriolis, y explica de manera muy clara cómo se forman los ciclones y anticiclones. La lectura lo hace sencilla, no lo dificulta en ningún momento y despeja todas las dudas. Advierto que acá hace uso extensivo de matemática conocida, pero en ningún momento se ve engorrosa. Luego, para iniciar el estudio de los cuerpos rígidos hay que atender a ciertos conceptos geométricos. El centro de masa, tensor o matriz de inercia, momentos de inercia, todos esos conceptos lo desarrolla el autor en el capítulo 3, solo usando pura notación matricial. No es tan único este capítulo, pero sí lo hace bien. Eso es todo. En el capítulo 4, con su notación puramente matricial, desarrolla todos los teoremas
a saber, el de conservación de momento lineal, el de momento angular y de energía mecánica. Si lees el capítulo 5, necesariamente en este capítulo debes interiorizar su notación y entender las expresiones de conservación para sistemas de muchas partículas. El capítulo 5 tiene el mejor desarrollo de cómo describir un trompo que he visto en toda mi vida. El autor, de manera elegante con su desarrollo matricial, te explica los ángulos de Euler, su derivación, su uso y hasta hace problemas con una metodología muy reveladora. El trompo o la peonza lo describe y analiza todos sus posibles movimientos. Si tú quieres entender la peonza, entonces este capítulo es el indicado. Este capítulo sirve como aplicación de todo el desarrollo de capítulos anteriores. Se usa cinemática, conceptos geométricos, teoremas de conservación. Recomiendo al 100 este libro solo por el desarrollo de la peonza, el cual es el primer cuerpo rígido complejo que uno estudia cuando es estudiante. El autor no se queda atrás y en el capítulo 6 hace el desarrollo de la gravitación, hablando de campos de fuerzas conservativos y el movimiento de una partícula en un campo central. Además hace una clasificación de las órbitas originadas por la fuerza de gravitación de Newton. Acá no hay nada que comentar más, que sigue prefiriendo usar donde pueda una notación extensa y clara. Ahora, una joya de este libro es el capítulo 7. Todo su desarrollo lo matricial lo junta con operadores Nabla y hace la demostración de la segunda ley para sistemas no inerciales, que involucra fuerza de Coriolis, etc., partiendo de la dinámica de Lagrange. Comenta las ligaduras de manera breve y clara, para luego hacer ejemplos de dinámica de Lagrange con ligaduras. Este capítulo demuestra de una manera muy dura el siguiente teorema: las ecuaciones de Euler-Lagrange son invariantes bajo cambio de coordenadas. Por lo demás, el teorema de Noether sí se queda corto por sus aplicaciones, aunque sí se entiende. No hace mucho hincapié a este último, pero sí lo hace bien. En resumen, este libro es demasiado útil para un estudiante nuevo. Para uno avanzado tal vez le parezca aburrido. Sin embargo, merece la pena leerlo, ya que estos tipos de desarrollos no habituales hechos por estos autores abren los ojos a los físicos. Recomendación en segundo lugar. Ahora, el libro número 1 de mi top es el mejor por una razón. Habla de temas muy avanzados, inclinándose a hacer desarrollos de mecánica teórica. Ojo, mecánica clásica no es lo mismo que mecánica teórica. Además, la experiencia me ha dicho que este libro es el preferido por muchos, y les doy la razón. Me lo leí todo, aunque sin resolver sus problemas propuestos, debido a que es muy extenso el libro, y me tomaría una eternidad terminarme todos sus problemas. Yo he recomendado en mi top hasta ahora libros para una mecánica clásica sencilla, entre comillas. El de mi top 1 se puede decir que es el libro más avanzado. El libro te ayudará a entender las ideas modernas de la mecánica clásica, donde ya no se describe la dinámica solo a cuerpos, sino también entra a campos como es la óptica, biología, etc. Una mecánica clásica con ideas modernas, que intenta abarcar más temas de lo que en principio este no tenía de objeto de estudio. El primero de mi top es Mecánica Clásica de Herbert Goldstein, el cual es el mejor libro que he leído. El autor es tan generoso que escribió el libro completo en sí mismo, es decir, no necesitas acudir a otros libros. Lo podrías hacer, pero el libro no te lo exige. El autor desarrolla las herramientas matemáticas complejas necesarias, así que la base matemática que necesitas para leer este libro es cálculo infinitesimal y análisis vectorial. Depende de la universidad, esto ya lo debes tener en el tercer o segundo año. Es necesario saber un poco de las ecuaciones de Maxwell, ya que el autor hace muchas referencias de ellas a lo largo del libro. El autor cita las referencias de la misma forma como lo hace el de mi top 3, pero los comentarios que hace respecto de sus citas son más extensos. Acá te daré un ejemplo del primer capítulo. Las referencias están muy bien documentadas y la mayoría son de libros muy desconocidos o muy antiguos en mi opinión. Sin embargo, si te vas a resolver los problemas del libro, vas a tener que leerte las referencias. Estas referencias tómalas como el autor lo indica, una guía para la laberíntica bibliografía de la mecánica. Tengo que comentar que yo en mi tiempo no sabía de la existencia de la tercera edición de este libro. Yo te comentaré de la segunda edición. Creo que también fue debido a que la tercera edición está en inglés y la segunda en español. Espero que igual te animes a leer este libro, sea cual sea la edición. Procedo a mostrar el sílabus comentando su contenido y que también los tiene explicado. Como su nombre lo indica, es un repaso, el cual es muy breve. Este capítulo resume tus primeras 4 semanas de Física 1 y agrega más contenido complejo. Desde el comienzo ya te habla de las ecuaciones de Lagrange. Este fue el primer libro donde entendí que las ligaduras reciben una clasificación según si éstas tengan el tiempo, reónomas o no, esclerónomas, como una variable explícita, o pueden clasificarse como holónomas o no holónomas. El libro detalla mucho esa parte.
Desde el principio de D'Alembert deduce las ecuaciones de Lagrange. En este capítulo hace mención de las ecuaciones de Maxwell, pero es entendible a pesar de que no hayas visto electromagnetismo. Valoro este capítulo porque hace un desarrollo de lagrangianos cuando la energía no se conserva en un fenómeno, introduce fuerzas que no derivan de un potencial y como ejemplo comenta la función de disipación de Rayleigh. Al final del capítulo resuelve 3 ejemplos: partícula única en el espacio, máquina de Atwood y cuenta que desliza por un alambre en rotación. En el capítulo 1 derivó las ecuaciones de Lagrange según la formulación de D'Alembert. Acá lo hace desde el principio variacional. Comento que si ya eres conocedor del tema, puedes dar una lectura rápida hasta la sección 4. La sección 4 es donde extiende el principio de Hamilton a sistemas no holónomos. Acá hace la equivalencia entre el principio de D'Alembert y Hamilton. El principio de D'Alembert habla de fuerzas virtuales y el principio de Hamilton habla de integrales con valores estacionarios. Al comienzo el autor los muestra distintos, pero en realidad son equivalentes. Luego al final del capítulo menciona teoremas referentes a simetrías y conservación, introduce los conceptos de función de energía. Se usan palabras como integrales primeras de movimiento o integral de Jacobi como constantes de movimiento. El capítulo 3 es muy revelador en mi opinión. El desarrollo común de todos los libros que tratan el problema de los dos cuerpos lo hace en 3 secciones. A partir de la sección 4 es donde comienza a hablar del teorema virial, estadísticas. Hay el movimiento general para cualquier potencial de la forma para el problema de los dos cuerpos y habla para qué valores de n se tienen soluciones simples o integrales elípticas. Menciona el importante teorema de Bertrand, el cual explica de por qué la fuerza gravitatoria tiene la forma que tiene. Introduce el vector de Laplace-Runge-Lenz en ayuda a conseguir las constantes de movimiento faltantes en el problema de Kepler. Las secciones finales son sobre dispersión, un tema que se analiza usualmente en física moderna, cuando Rutherford hace el experimento de irradiar partículas alfa a una lámina de oro. Estas últimas secciones es el estudio de las partículas que experimentan fuerzas de repulsión. Este es el trato desde el punto de vista clásico. Más adelante en capítulos posteriores lo hace desde el punto de vista de la relatividad. Luego el capítulo 4 comienza introduciendo los conceptos matemáticos necesarios para hacer cuerpo rígido, cambio de base, transformaciones ortonormales, notación de Einstein, etc. Introduce la matriz de Euler de rotación para luego expresarla con los parámetros de Cayley-Klein, parámetros que sirven para facilitar problemas giroscópicos complicados. Estos parámetros conlleva hablar de teoría de grupos, pero el autor no se sale mucho del tema. El autor sugiere cosas complicadas, pero por el bien del lector no las desarrolla. Luego demuestra el teorema de Euler, teorema que aclara muchas cosas acerca del movimiento de un cuerpo rígido. Debo aplaudir la parte de rotaciones finitas e infinitesimales. El autor deja claro estos dos tipos de rotaciones. Acá es donde introduce la fórmula tan extraña mencionada en el top 2. En el capítulo 5 hace el desarrollo de cuerpo rígido, es decir, habla de tensor de inercia, momento de inercia, ecuaciones de Euler, de movimiento, etc. No es muy único su desarrollo excepto por algunas secciones. Por ejemplo, en la sección 3 hace la matemática de tensores y afinores, el cual es útil para resolver problemas. La construcción de Poinsot, precesión de equinoccios, teorema del Larmor y órbitas de satélites es lo que se distingue este capítulo de otros libros. Recomiendo su lectura. Luego, en el capítulo 6, que es conciso, puede resumirse como la mejor aplicación de la formulación de Lagrange. El problema formulado de las oscilaciones pequeñas lo resuelve reduciéndolo a encontrar valores propios de una matriz. Demuestra algunos teoremas relativos. Luego, al final del capítulo analiza la molécula triatómica lineal, suponiendo que este tiene 3 grados de libertad, pero habla de cómo ese problema se puede extender cuando la molécula tiene más grados de libertad. Ahora, hablar del capítulo 7 resulta demasiado extenso. El autor trata este tema con una elegancia inigualable, no se hace bolas mucho y te explica lo mínimo para hacer relatividad especial. Demuestra las transformaciones de Lorentz en base a la invariancia de la ecuación de onda, introduce el concepto de espacio de Minkowski y da detalles de su geometría. Además clasifica esas transformaciones, propias, impropias, etc. También clasifica como ortógonas y no ortógonas. Además intenta hacer transformaciones de coordenadas entre sistemas de referencia con aceleración relativa. Hace una aproximación con las transformaciones de Lorentz. En la sección 7.3 y 7.4 da dos formalismos al estudio de las transformaciones de Lorentz. Esta parte es matemática pura. En este capítulo ya se habla de covariante, que en relatividad tiene mucha importancia. Intenta hacer una formulación lagrangiana a esta relatividad especial.
Ahora, sabemos que la formulación de Hamilton no es superior a las técnicas de Lagrange en la solución de problemas de mecánica, así que el autor, consciente de eso en el capítulo 8, tiene como objetivo principal solo dar aspectos teóricos. Habla de las transformaciones de Legendre, introduce el concepto de variables canónicas, formula el hamiltoniano desde un punto de vista matricial, útil para tener un mejor entendimiento de la forma de las ecuaciones. Este capítulo también tiene el método de Roth, que es una combinación entre la formulación lagrangiana y hamiltoniana. Formula la mecánica relativista desde el punto de vista hamiltoniano y comenta los problemas involucrados en la formulación. Este capítulo 9 de transformaciones canónicas es el más completo que he visto. Lo trata de una forma simple y luego generaliza con notación matricial, o mejor dicho, notación simpléctica. El tema de corchetes de Poisson lo aborda también de manera matricial. Ahora, la formulación de Hamilton-Jacobi es una formulación para resolver el problema mecánico en una sola ecuación. Esta forma de resolver problemas tiene más implicancias conceptuales que prácticas. El autor solo en la sección 2 resuelve para el oscilador armónico. En la sección 3 desarrolla la teoría para la función característica, función que genera las transformaciones canónicas en la cual todas las coordenadas son cíclicas. El método de Hamilton-Jacobi no añade más en practicidad. Sin embargo, en la mayoría de casos hay particularidades, como se explica en la sección 4, donde se puede aplicar la separación de variables para la ecuación de Hamilton-Jacobi para reducir el problema a cuadraturas, ecuaciones más sencillas. En este capítulo introduce la variable acción-ángulo y hace ejemplos que involucran más a mecánica celeste. El autor los considera más adecuado aplicarlos a ese campo. Tengo que decir que la sección que recomiendo leer es la sección 8. En esta sección dice algo muy interesante. Se ha dicho que si Hamilton hubiera avanzado un poco más, habría descubierto la ecuación de Schrödinger, el más interesante de todo el libro en mi opinión. Me permitió entender que la mecánica clásica contiene en su seno los gérmenes de la teoría cuántica y que la formulación de Hamilton-Jacobi es la que nos permite generalizar la mecánica clásica, la ondulatoria. Bueno, como sabrán, en problemas de mecánica clásica hay pocos problemas que tienen soluciones exactas, así que en el capítulo 11 se desarrolla la teoría que permite abarcar problemas con soluciones no exactas. Este capítulo tiene mucho desarrollo matemático y se puede decir que es la aplicación de las ideas hamiltonianas. Me limitaré a decir que se habla mucho de lo que normalmente se habla en mecánica cuántica, pero desde un punto de vista clásico. Como comentario tengo que decir que es más difícil desarrollar esta teoría que en cuántica, en mi opinión, y también más difícil entenderla. Finalmente, para hacer sistemas continuos desde el punto de vista de las formulaciones vistas, se requiere un análisis apropiado. Entonces, en el capítulo 12 se tiene una introducción a estos temas. El autor lo que hace es aproximar la teoría partiendo de un sistema discreto. Halla las ecuaciones de Lagrange involucradas a estos sistemas continuos. Este capítulo tiene el importante teorema de Noether y se da una demostración general, la más general que he visto. Además se habla de teoría de campos, lo hace de una manera muy entendible. Tengo que decir que este libro es el mejor debido a su didáctica, y fue el primero que me adentró a la mecánica teórica desde el punto de vista de una teoría aún en investigación, y por esa razón la pongo como recomendación en primer lugar. Genial, llegaste hasta el final de este video y te lo agradezco. Espero que con este top te haya ampliado el panorama en tu búsqueda de conocimiento. Antes de acabar, tengo que recomendarte una última cosa. Papus, página de YouTube, también tiene página de Facebook, donde publicamos resúmenes de temas de física. Las publicaciones están hechas con el compositor de texto llamado LaTeX. Sé que te agradará ver las publicaciones, te dejo el enlace en la descripción. Finalmente, agradecería que le des me gusta y te suscribas a la página de YouTube. Conmigo es hasta ahora. Nos vemos.